La verdad acerca de la Biblia. No se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hola, es un placer saludarle nuevamente. Estuvimos hablando acerca de temas básicos como fue quién es Dios, y hoy lo vamos a cumplir lo que hemos prometido. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Hoy estudiaremos un tema básico y esencial que es el fundamento para el estudio durante toda esta semana que el Señor nos ha regalado de vida. Con el dinero no se puede adquirir la felicidad, déjeme decirle. La paz mental tampoco. Una conciencia limpia tampoco se puede obtener con el dinero. La seguridad del perdón tampoco se puede obtener con el dinero. Una vida sin temores y aún más sin fe en el futuro tampoco podemos obtenerlo con el dinero. Pero todas estas cosas, amigos, sí las podemos obtener conociendo la palabra de Dios. Esta, la que vamos a estudiar en este momento. A manera de información histórica, es importante conocer algunos datos con respecto a la Santa Biblia. Y lo primero es que es un conjunto de libros que contiene 66, comprendido en dos partes. Se le llama Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Hay unas personas o hay denominaciones que le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero quiero decirle algo importante. La Biblia fue escrito hace más de 1500 años y allí intervinieron más de 40 autores, reyes, pastores de ovejas, campesinos, pescadores, médicos, servidores públicos y etc. Fíjense que todos ellos intervinieron para que la escritura, lo que nosotros tenemos hoy, pudiese entonces llegar a nuestras manos. La Biblia, sin lugar a duda, es un libro que presenta una armonía única y que se observa a principio de fin. ¿Por qué es importante, verdad, la palabra de Dios? ¿Por qué es veraz? ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Hay muchas razones, existen muchas razones para confiar en la palabra de Dios. Hoy en día hay evidencias espirituales, científicas, bibliográficas, históricas y físicas que nos hablan acerca de la palabra de Dios. En otras palabras, amigos, la Biblia es la verdad absoluta. ¿Cuántos creen que es así? Yo lo creo, es la verdad absoluta de Dios. Sin embargo, es importante saber que no necesitamos evidencia humana para determinarla, si es absoluta o no, si es verdad o no, porque la Santa Biblia seguirá siendo la palabra eterna de Dios, del Dios viviente. Entonces, hoy vamos a estudiar en cuanto a eso, ¿sí? Vamos a estudiar en cuanto a eso. ¿Usted tiene su Biblia allí? Es importante que usted la tenga porque vamos a hablar de eso, de la palabra de Dios. Entonces, en primer término, queremos hablar quién reveló las Santas Escrituras. ¿Quién fue que revela las Santas Escrituras? La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién revela las Santas Escrituras? Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad importante en tu vida y tiene una utilidad importante en mi vida, que es útil para la enseñanza, es útil para la reprensión, es útil para la corrección, es útil para instruir en justicia. Entonces, ¿quién revela las Santas Escrituras? La revela nuestro Señor, ¿verdad? Dios y Padre Celestial. ¿Quiénes recibieron entonces esta revelación? Es importante nosotros saber de esto, quién recibe esta revelación, y la palabra de Dios también nos dice en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos y de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, ¿a quiénes recibieron la revelación? Los padres por los profetas. Entonces, ¿a qué se compara también la Santa Biblia?
Hay una comparación que la misma Biblia entonces da. Y Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra de Dios es una lámpara. Es una lámpara para aquella persona que anda en oscuridad. Es una lámpara para aquella persona que no consigue el camino. Es una lámpara para aquella persona que tiene problemas y que tiene dificultad. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es comparada como una lámpara. ¿Hay beneficio en estudiar la palabra de Dios? ¿Hay beneficio en leer la palabra de Dios? Sí lo hay. Déjame decirte que hay mucho beneficio. Y sí, hoy en día se ha olvidado esos beneficios. Hoy en día se ha olvidado de leer la palabra de Dios. Incluso muchas veces las tenemos por ahí, llenas de polvo. Muchas veces están entre los libreros. Muchas veces están entre los closets. Pero hay un beneficio tan grande que solamente tú debes aceptarlo y debes leerlo. Allí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15 y 17, hay un beneficio especial para cada uno de nosotros. Como familia, como joven, como padre de familia, como persona hay un beneficio especial al leer la santa palabra de Dios. Dice la Biblia así, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Fíjense este beneficio tan importante, te hace sabio para encontrar la salvación. Por medio de la fe en Jesucristo Jesús. Todas las escrituras, dice la misma palabra allí en 2 de Timoteo, es inspirada por Dios, es útil para la enseñanza, es útil para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente capacitado para toda obra. Es decir, el beneficio especial es que el hombre pueda llegar a ser perfecto y enteramente capacitado para toda obra. Ese es el beneficio, mis queridos amigos, que da la Santa Escritura, el leer la Santa Escritura. ¿Qué otro beneficio puede dar la Santa Escritura? Allí en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Leyendo la palabra de Dios tú puedes obtener esperanza. Tú puedes obtener esperanza en un mundo donde no hay esperanza. Puedes obtener bendición donde no hay bendición. Pero también debo decirte que la palabra de Dios perdurará para toda la vida. No es algo que hoy la tenemos y mañana pasa de moda. Quiero decirte, hay libros que hoy pasan de moda, que hoy ya no están. Se hacen hoy, ya mañana no están. Hay una película hoy, ya mañana no está. ¿Por qué? Porque sencillamente no es eterno. Pero la palabra de Dios, por los tiempos y por los siglos, perdurará porque es la palabra de Dios, porque Dios es eterno. Isaías, el capítulo 40, versículo 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mi amigo, esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora sabiendo que la palabra de Dios es veraz, ahora sabiendo que la palabra de Dios es una realidad, es Dios mismo hablándole a la humanidad, ¿qué debo hacer? En primer lugar, mi amigo, debo tener una santa Biblia. Y no solamente tenerlo porque hay mucho que la tenemos, pero no la leemos. Deuteronomios capítulo 17, versículo 19 dice, la tendrás consigo y la leerás todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a ¿quién? A Jehová tu Dios, guardando toda la palabra de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Debemos leerla, debemos tenerla, además de tenerla debemos leerla. Pero hay una segunda cosa que debemos hacer, es escudriñarla.
Pero no solamente leerla basta, sino escudriñarla asiduamente, es decir, buscar el contenido perfecto, buscar lo que existe allí para mi vida, porque me habla de la salvación. Juan, el apóstol San Juan, allí en su capítulo 5, versículo 39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un hermoso saber que el estudiar la palabra de Dios, escudriñarla asiduamente, hay vida y vida eterna. Una tercera cosa que debemos hacer es aceptarla con gozo y alegría. A veces la palabra de Dios nos habla y a veces contrasta con las acciones que nosotros estamos haciendo, pero yo debo aceptarla, sí, aceptarla con gozo. Pero otra cosa que debemos hacer, mis amigos, es que debemos practicar la enseñanza de la santa palabra de Dios. Es necesario practicarla. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee o los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Es necesario practicarla, mis queridos amigos. ¿Qué te parece si hacemos una resolución juntos? ¿Te parece si hablamos con el Señor y le decimos algunas cosas? Vamos a decirle algo importante al Señor. Creo en la palabra de Dios. Prometo leerla, prometo respetarla todos los días de mi vida. Y de alguna manera decirle: Señor, aquí estoy. Prometo estudiarla diariamente y así poder adquirir el conocimiento que me llevará para la salvación. Que Dios te bendiga si es así tu aceptación. Y nos veremos para el próximo capítulo, para la próxima ocasión, donde hablaremos sobre lo que enseña la Biblia acerca de la oración. ¿Cómo me puedo comunicar?